La economía es una ciencia social que se encarga de estudiar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Su objetivo es entender cómo la economía afecta al bienestar de la sociedad y cómo se puede mejorar el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. Se enfoca en analizar cómo se estudian los recursos limitados para producir bienes que cubran las necesidades de la sociedad. La investigación de los principales problemas económicos y la toma de decisiones se basa en 4 preguntas fundamentales sobre la producción: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿para quién producir? La economía se ocupa de la actividad económica a todos los niveles y del crecimiento económico de la sociedad, analizando aquellos factores que afectan a la productividad. La intervención pública del Estado se refiere a la participación activa del Gobierno en la economía y la sociedad para promover el bienestar general y corregir posibles fallos del mercado. Esta intervención puede adoptar diversas formas y está orientada hacia diferentes objetivos, pero generalmente busca equilibrar los intereses individuales con el bienestar colectivo. Algunas áreas clave de la intervención pública son: la regulación económica. Funciona como equilibrio entre empresas y consumidores para prevenir abusos y asegurar un funcionamiento eficiente y justo de la economía. Para conseguir esto, se establecen normas y leyes que supervisan y controlan las actividades económicas, también para corregir fallos del mercado. Bienestar social. Servicios públicos. El Estado proporciona servicios esenciales, que normalmente son necesarios para garantizar una calidad de vida adecuada. Red de seguridad social. También implementan programas de seguridad para proteger y ayudar a los ciudadanos más vulnerables. Política fiscal. Con esta política se recaudan fondos a través de impuestos, con el fin de redistribuirlos a gastos públicos como los del bienestar social. Desarrollo económico. Se refiere a la mejora continua en el bienestar social. No solo se centra en el crecimiento cuantitativo, sino que también opta al desarrollo humano. Derechos laborales. Trata de las leyes y normas que son impuestas para proteger los derechos de los trabajadores. Protección del consumidor. Establece reglas para garantizar la seguridad de los productos, la publicidad justa y la transparencia en las transacciones económicas. En cuanto a la política económica, existen 2 grandes tipos, de demanda y de oferta. Refiriéndose a la de demanda, encontramos los siguientes tipos. Los bancos centrales utilizan 3 instrumentos principales de política monetaria: tasas de interés, operaciones de mercado abierto y requisitos de reserva. Controlan las tasas de interés para influir en el gasto y la inversión, ajustan la oferta de dinero mediante operaciones de mercado abierto y establecen requisitos de reserva que afectan a la cantidad de dinero disponible para préstamos y la actividad económica. La política monetaria busca mantener la estabilidad de precios, fomentar el pleno empleo y contribuir al crecimiento económico, al influir en la actividad económica mediante el control de la inflación, el estímulo al empleo y el acceso al crédito a través de las tasas de interés. La política monetaria influye en el consumo, la inversión, el tipo de cambio y los activos financieros a través de cambios en las tasas de interés. Sin embargo, su efectividad puede variar según las condiciones económicas. En crisis financieras, los bancos centrales a veces recurren a medidas no convencionales, como la flexibilización cuantitativa para estimular la economía. A continuación, hablamos sobre la política fiscal que define el gasto público y los impuestos. Instrumentos de la política fiscal. El gasto público. El gobierno puede utilizar el gasto público como herramienta para estimular o frenar la actividad económica. Si se produce un aumento en el gasto público, especialmente en proyectos de infraestructura, educación o salud, puede aumentar la demanda agregada y generar empleo. Por otro lado, si se reduce el gasto público, puede tener un efecto contractivo en la economía. Impuestos. Una reducción de impuestos aumenta el ingreso disponible de las personas y las empresas, lo que puede estimular el gasto y la inversión. Y aumentar los impuestos tiene el efecto contrario, desincentivando el gasto y la inversión. Objetivos de la política fiscal. Estimulación del crecimiento económico. Uno de los objetivos clave de la política fiscal es impulsar el crecimiento económico. Esto se puede lograr mediante el aumento del gasto público en áreas estratégicas o mediante la reducción de impuestos para fomentar la actividad económica. Pleno empleo. Un aumento en el gasto público, especialmente en sectores intensivos en empleo, puede generar puestos de trabajo y reducir el desempleo.
Estabilidad económica. La política fiscal puede utilizarse para estabilizar la economía durante periodos de recesión o expansión. Durante una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto para compensar la disminución en la actividad económica. Tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. Se implementa durante periodos de desaceleración económica, pues implica un aumento en el gasto público o una reducción de impuestos para estimular la demanda agregada y la inversión. Política fiscal contractiva. Se aplica durante periodos de alta inflación, pues implica una reducción del gasto público o un aumento de impuestos para frenar la demanda agregada y controlar la inflación. Retos y consideraciones. Déficit y deuda pública. Uno de los desafíos es el riesgo de déficit presupuestario y el aumento de la deuda pública, pues los gobiernos deben equilibrar la necesidad de estimular la economía con la responsabilidad de mantener la sostenibilidad fiscal. Efectividad en diferentes condiciones. La efectividad de la política fiscal en momentos de recesión puede ser más eficaz, mientras que en momentos de pleno empleo podría tener efectos limitados y provocar desequilibrios. En resumen, la política fiscal implica decisiones sobre cómo el gobierno gasta sus recursos y cómo recauda ingresos a través de impuestos. La política cambiaria. Esta se centra en el tipo de cambio de la moneda de un país. También tiene dos enfoques, fijo y flotante. Tipos de cambio. Cambio fijo. La moneda tiene un valor establecido en relación con otra. Se mantiene mediante intervenciones del Banco Central. Cambio flotante. El valor se determina por las fuerzas del mercado, en estas intervenciones ocasionales por parte del Banco Central. Sus objetivos son la competitividad internacional, que quiere mejorar la competencia de las importaciones, además de reducir precios y aumentar la visibilidad de bienes y servicios en el mercado internacional. La estabilidad cambiaria. Esta intenta reducir la incertidumbre y facilitar el intercambio de divisas y el control de inflación a través de la política cambiaria. Los instrumentos de la política cambiaria. Intervención directa. Es la compra o venta de moneda en el mercado de divisas. Esto es muy común en el sistema de cambio fijo. Control de capitales. Se implantan controles para limitar flujos de dinero. También la estabilización del tipo de cambio y prevención del movimiento brusco de la moneda. Ajuste en las tasas de interés. Cambio en las tasas que afectan la demanda de la moneda nacional. Tasas más altas que atraen inversión extranjera. Los desafíos y las consideraciones. Riesgos de flujo. Hay una volatilidad de los flujos de precios. También un impacto en las empresas que operan en los mercados internacionales. Cuestiones políticas. Las decisiones relativas a la política cambiaria están influenciadas por cuestiones políticas que tienen un impacto significativo en varios sectores económicos. Refiriéndonos a la política económica de la oferta, tenemos los siguientes casos. En primer lugar, el mercado de trabajo, que trata sobre los salarios mínimos, el tema laboral, etc. Comenzamos con la oferta de trabajo, que representa la cantidad de trabajo que las personas están dispuestas a ofrecer a cambio de un salario. También puede estar influenciada por factores como la población activa, la tasa de educación, las preferencias laborales, las condiciones del mercado laboral. Los determinantes del mercado laboral serían salarios, un factor clave que influye en la oferta y la demanda de trabajo. Los trabajadores están más dispuestos a ofrecer su trabajo a tasas salariales más altas, mientras que los empleados están más dispuestos a contratar a tasas salariales más bajas. Educación y habilidades. La oferta y la demanda de trabajo también están influenciadas por el nivel de la educación y las habilidades de los trabajadores. La demanda de empleo suele ser mayor para personas con habilidades especiales. Y las condiciones económicas, según los ciclos económicos como las recesiones y expansiones, pueden afectar la demanda de trabajo. En tiempos de recesión, la demanda de empleo puede disminuir, mientras que en periodos de expansión, la demanda tiende a aumentar. En el mercado de trabajo existen diferentes tipos de empleo. El empleo formal, que se refiere a trabajos que están regulados por leyes laborales, con contratos, beneficios y protecciones para los empleados, y el informal, que carece de estas características y a menudo está fuera del alcance de la regulación laboral. Y también el empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. El a tiempo completo implica trabajar un número de estándar de horas a la semana, mientras que el tiempo parcial implica trabajar menos horas. Por último, existen diferentes problemáticas, como es el desempleo, que hay personas que no tienen trabajo y buscan de ello, la discriminación laboral, que sucede día a día basada en el género, la raza, la edad, otras características, y la brecha salarial, que se refiere a la diferencia en los salarios entre distintos grupos de trabajadores.
Las economías tecnológicas dependen y se centran en la tecnología de la información y las comunicaciones. Son moldeadas por el rápido avance tecnológico y su integración en la vida económica. En cuanto a las empresas tecnológicas, hablaremos de que fomentan un ecosistema emprendedor con énfasis en startups que buscan innovaciones disruptivas. Además, las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon tienen un impacto significativo en diversos sectores. Por último, tenemos la digitalización de sectores, que es la transformación digital y afecta a la mayoría de los sectores económicos, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial y el IoT. El comercio eléctrico y los servicios en línea son componentes clave de esta economía. Trabajo y habilidades. Nuevas habilidades tecnológicas. Las economías tecnológicas generan demandas de habilidades especializadas en campos como la programación, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Trabajo remoto y gig economy. La economía facilita el trabajo remoto y ha contribuido al auge de la gig economy, donde los trabajadores realizan tareas específicas bajo demanda, a menudo a través de plataformas en línea. Desafíos y consideraciones. Brecha digital. A pesar del rápido avance tecnológico, existe una brecha digital que separa a aquellos que tienen acceso a la tecnología y a la conectividad de alta velocidad de aquellos que no. Esto puede dar lugar a desigualdades en términos de oportunidades y acceso a servicios. Privacidad y seguridad. El uso extensivo de datos en las economías tecnológicas plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Impacto en el empleo. La automatización y la inteligencia artificial tienen el potencial de cambiar drásticamente la naturaleza del trabajo, lo que plantea la posible pérdida de empleos tradicionales. En resumen, las economías tecnológicas son impulsadas por la innovación y la rápida adopción de tecnologías digitales. Estas transforman la forma en que se llevan a cabo los negocios, creando oportunidades y desafíos significativos para individuos, empresas y gobiernos. Los objetivos son lograr el crecimiento económico, buscar un crecimiento sostenido del PIB real y situar la economía en torno a su PIB potencial, evitando aumentos en la tasa de inflación. Suavizar las fluctuaciones económicas, mantener movimientos moderados del PIB alrededor de su tendencia. Reducir la tasa de desempleo, alcanzar el empleo pleno, donde la tasa de desempleo no genere presiones inflacionarias. Reducir la tasa de inflación, establecer como objetivo una tasa de inflación anual, generalmente alrededor del 2% en Europa. Reducir el déficit público, mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB de Europa. Reducir el déficit exterior, equilibrar las cuentas exteriores para evitar dependencias excesivas de la financiación extranjera. Lograr la estabilidad cambiaria, mantener una tasa de cambio estable para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera.